mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él,
sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas en Cristo Jesús. Siempre para mí es un honor inmerecido estar delante de un público como ustedes para compartir, para meditar, para reflexionar acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a mirar juntos en el libro del Apocalipsis, el capítulo 7. Esa va a ser nuestra base para nuestra meditación esta mañana. Voy a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es palabra de Dios, capítulo 7 de Apocalipsis. Hace algunas semanas me tocó hablar acerca de la centralidad del trono de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y entiendo que ustedes han estado meditando y estudiando, y seguirán estudiando varias semanas más, todo el libro del Apocalipsis.
Acaban ustedes de hablar ya de algunos de los sellos del Apocalipsis que se abren, ¿sí?, según las Escrituras, según el apóstol Juan, el que está siendo testigo de estas revelaciones. Muy bien, ahora vamos a mirar en este capítulo, que yo algo así como un título como este, la centralidad incomparable de Jesucristo, la centralidad incomparable de Jesucristo, ¿correcto? Y a manera de introducción tenemos que decir que en el contexto bíblico, ciertamente, tanto en el Antiguo Testamento y más aún el Nuevo, Jesucristo es central. Desde el Génesis, los que leen correctamente la Biblia encuentran ya a Jesucristo presente, ¿correcto? Ya está Jesucristo anunciándose en el primer capítulo, ya hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos el Dios trino, ese Dios en tres personas. Está Jesús allí. Está Jesús también ya ha proclamado en el protoevangelio, en el capítulo 3, cuando se dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente, al maligno, históricamente, en el Antiguo Testamento. Y varios prototipos de Jesús de Nazaret, ¿no?, están como personajes bíblicos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, obviamente también es Jesucristo el centro, más aún, Él mismo viene a la tierra, se encarna, ¿correcto? Y ahí está Jesús en el centro, los cuatro evangelios. En Hechos está el Espíritu Santo obrando, representando a Jesucristo, formando a la iglesia, levantando a su iglesia, ¿correcto? Y así sucesivamente las cartas, etc. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Este libro básicamente se puede leer y entender toda su simbología, y a veces compleja simbología, en tanto en cuanto el centro lo veamos en la persona de Jesucristo. Y en este capítulo 7 está clarísima la centralidad incomparable de Jesucristo. Pero siempre en esta introducción es bueno decir también que lamentablemente, históricamente, ¿no?, hemos sido testigos o somos testigos de que lamentablemente hasta los mismos religiosos no le dan la centralidad incomparable a Jesucristo. Lamentablemente el Jesucristo que se conoce o se ha conocido y se conoce hoy en día es un Jesucristo tierno, bondadoso, pero insuficiente, pequeño, realmente reducido, limitado. Solamente algunos temas de carácter personal, individual, de carácter psicológico, etc. Pero no al Cristo grande, radical, integral de la Biblia. A ese Cristo que de una u otra manera encarna el mensaje de los profetas, por ejemplo, ¿no? A ese Cristo grande, inmenso, que la Biblia quiere siempre presentar. Y aquí tenemos, hoy en día mismo, en medio de esta pandemia, qué pena que no aparezca claro el mensaje acerca de Jesucristo, y más que el mensaje solamente a nivel de discurso de los predicadores o de los cristianos en general, sino el testimonio. El testimonio no es claro, no es contundente en nuestras vidas acerca de la grandeza, de la incomparabilidad de Jesucristo. ¿Cuánta falta hace hoy en día que en nuestras vidas personales, en nuestras congregaciones y en nuestra sociedad realmente se conozca y se viva la experiencia de la grandeza y de la centralidad de la persona de Jesucristo? Y aquí vamos a mirar justamente tres cosas acerca de esta centralidad incomparable de Jesucristo. Miremos primero los versículos 1 al 8. Yo llamo allí, o hablo así, de la primera comunidad de Jesucristo. La primera comunidad de Jesucristo, 1 al 8. La primera comunidad de Jesucristo y su representación de esta primera comunidad. Rápidamente leo los versículos claves, 1 al 4. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está viendo el apóstol Juan? Está viendo, sí, otra vez, en la dimensión celestial,
en la dimensión celestial, que para la Biblia es lo más real para la Biblia es la dimensión celestial también, no solo la terrenal. También la celestial es una dimensión real para la Biblia. Y Juan está viendo este espectáculo grandioso, colosal, y ve ángeles. Ángeles que están preparados ya para el séptimo sello que viene, para el séptimo sello que se va a abrir, que parece que será un sello que va a abrir en la historia. Acontecimientos espantosos, terribles, descomunales, agresivos, terroríficos. Y cuando él ve eso, a esos 4 ángeles que están ya casi listos para actuar en nombre de Dios, para abrir el séptimo sello, ¿correcto? Dice, ve a otro ángel muy particular. Y este ángel dice, ¿no? Viene, dice, trayendo un sello. Dice, el sello en el versículo 2, el sello del Dios vivo. Y este ángel le clama, grita a los 4 anteriores mencionados en el versículo 1, y dice, alto allí, alto allí, alto allí. ¿Y por qué dice ese alto? ¿Para qué dice ese alto? Dice, clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, ¿qué dice este ángel? No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es interesantísimo, es interesante esto. Ya van a venir acontecimientos espantosos y terribles, que inclusive pueden poner en tela de juicio la fe de los creyentes, del remanente verdadero. Inclusive, algo de eso dice Jesús en los capítulos 24 y 25 de San Mateo, que las cosas van a ser tan terribles en algún momento que hasta los hijos de Dios pueden estar a punto de perder la fe. No la van a perder, pero estarían a punto de perder la fe si esto no se corta. Si estas cosas pavorosas que se preanuncian no se cortan. Y dice, hasta que sean sellados. Esta palabra es clave, el sello, ¿no? Dice, sí, dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 9, versículos 3 a 5 habla. Ezequiel tiene una visión y habla el profeta Ezequiel del sello en la frente, ¿no? En una especie de X o cruz, correcto. ¿Sí? Y el sello es una palabra que se usa mucho en la Biblia, en este caso también en el capítulo 14, que van a estudiar ustedes más adelante, 14.1, también se habla de ese sello. Es el sello en el 14.1 de Apocalipsis con claridad, es el sello con el nombre de Dios, con el nombre del Cordero. Es decir, en otras palabras, esta primera comunidad, ¿correcto? Está en la tierra, es la iglesia de todos los tiempos en la tierra, es el remanente de todos los tiempos en la tierra, ¿correcto? Pero que la clave es que tiene un sello en la frente. Es decir, ¿qué es la idea? No es la idea de, hoy en día me acuerdo de las películas del zorro, y la famosa Z del zorro. Y cuánta gente, cuánta juventud ha ido corriendo a los cinemas a ver estas películas del zorro y la famosa Z del zorro, ¿no? Como una especie de marca. Pero esta más que una marca, que una señal superficial, ese sello es un sello espiritual. Es un sello básicamente que expresa, que significa seguridad, que significa, ojo, propiedad, que significa autenticidad. Ese sello es clave entenderlo en esta primera comunidad. La primera comunidad de creyentes es la que está en la tierra, acá es la que está en la tierra, la terrena. Esa es la primera comunidad en la tierra. Y de todos los tiempos, los creyentes verdaderos, auténticos, están sellados por Dios mismo, no con una señal externa, necesariamente, sino con una señal íntima, interna. Circuncidados espiritualmente, convertidos realmente. Hoy esto es clave recalcarlo, amigos, donde estén ustedes escuchándome. Es clave, ahora que hay tanto religioso y cada vez más religiosos, no solamente católicos, protestantes y evangélicos, y tanto religioso falso religioso, curas y pastores falsos, misioneros falsos, tanta gente falsa, religiosamente falsa, cantidades abundantes. Es clave que acá se distinga el sello. Estos son los sellados por el ángel, sellados por Dios mismo.
son los auténticos creyentes. ¿Correcto? Propiedad de Dios. Seguros. Siervos de Dios. Y acá la pregunta clásica. ¿Te sabes así? ¿Te sabes sellado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Te sabes sellado? El apóstol Pablo habla del Espíritu, el sello que nuestro Espíritu se ha sellado. El Espíritu Santo nos sella para Dios en la conversión. ¿Te sabes sellado? ¿O eres un religioso más del montón? Incluso evangélico, pero religioso. Sin una vida y una dimensión íntima de pertenecer, de ser propiedad de Dios. De ser un auténtico, no perfecto. Sí, pecadores imperfectos, pero realmente, sinceramente, agarrados de Dios en la persona de Jesucristo, en el poder de la persona del Espíritu Santo. Y luego miren, esta primera comunidad, se dice, está representada, la multitud de creyentes en la historia, en el versículo 4 dice, y el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego se leen las 12 tribus, etcétera, etcétera, con algún par de variaciones ahí acerca de las 12 tribus. Pero el fondo, ¿cuál es? Esta primera comunidad de Jesucristo. Obviamente en la tierra terrena, en la tierra de todos los tiempos, esta comunidad, de primera comunidad, correcto, de Jesucristo, ¿sí? Está representada en estos 144.000, en el Israel, sí, el Israel de Dios. La iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el Israel de Dios. El verdadero Israel es la iglesia. La iglesia en el sentido del remanente. No la iglesia necesariamente institucional, la iglesia formal, oficial, evangélica, católica o cual sea, sino la verdadera iglesia, el remanente que Dios sabe quiénes son y que son los sellados en la frente, en el alma, por el mismo Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, esta es la primera comunidad de Jesucristo. Y su representación está en estos 144.000, que es un número totalizador. El 12 por 12, un número ideal en la Biblia. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera comunidad. Y hoy en día, evidentemente, esta primera comunidad está todavía latente, está vigente. Somos tú y yo, o seríamos tú y yo. Cada uno sabe eso delante de Dios. Nos sentimos y nos sabemos sellados por Dios, sellados por el Espíritu Santo, o somos religiosos del montón, que son lamentablemente la gran mayoría de religiosos católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos o quienes sean. ¿Qué sabes de ese remanente? Vamos al segundo punto. Versículos 9 al 12, dice, yo pongo acá, la segunda comunidad de Jesucristo. Ojo, la segunda comunidad de Jesucristo. Y acá aparece como su universalización y su diversificación. Veamos rápidamente. ¿Qué dice? Versículo 9 al 12. Después de esto, dice Juan, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Qué interesante. Acá está la segunda comunidad. Y alguien me decía, claro, cuando uno mira esto rápidamente, no solamente porque yo lo digo, sino cuando uno mira el pasaje bíblico, a una primera impresión parece que fueran dos comunidades distintas. Pero es la misma comunidad primera de esta segunda comunidad. Es la misma primera comunidad. Nada más que la primera comunidad que hablamos hace un ratito está en la tierra. Todavía está en la tierra. Es la que está en la tierra. La segunda comunidad es la que ya está en la dimensión celestial, es la que ya está comprobando que sí, de verdad, había una dimensión celestial, y que hay seres celestiales, y que hay todo un mundo celestial fantástico, inimaginable, increíble. ¿Correcto? Esta es la segunda comunidad, que es la primera, pero ya glorificada, como veremos más adelante, totalmente llena de la gracia de Dios, ya en la dimensión, repito, insisto, celestial. ¿Correcto? Y dice que esa comunidad, esa segunda comunidad, dice, ya no habla de las 12 tribus, ya no habla del Israel, habla ahora ahora sí, de manera general, habla de que ese Israel de Dios viene de gente de todo el mundo.
del Perú, de Chile, de Ecuador, ¿no? De Rusia, pastor, de Rusia también, porque el Espíritu Santo no se asusta de los comunistas, oiga. El Espíritu Santo también quiere salvar comunistas, como también quiere salvar capitalistas corruptos, llenos de codicia y de avaricia. No se asusta el Espíritu Santo, está en Rusia, está en China. ¿En China, pastor? Sí. Tú y yo nos corremos de los chinos que son como comunistas cucufatos, posiblemente en política, pero no en economía. Correcto, pero no, el Espíritu Santo no se asusta del comunismo, ni en China, de Venezuela también de Venezuela. De cualquier país, son de todo el planeta. El Espíritu Santo soberano ha sellado a los conversos, al remanente, y están allí. Dice, de todo el planeta, universal y diversa, es decir, de toda raza. No solo de todo el planeta, de todos los tiempos, de todo lugar, sino de diversas razas, de diversas clases sociales. Estarán el rico y el pobre, y no por ser pobre, el pobre porque fue sellado por Jesucristo, porque puso su confianza en Jesucristo. El rico, pero el rico no zamarro como son la mayoría de ricos, no el rico convertido al Evangelio. Rico sí, pero que el centro era Jesucristo, y era un rico que compartía, era un rico solidario, era un rico fraterno, era un rico lleno del Espíritu Santo, no como la mayoría de ricos, lamentablemente, llenos de espíritus demoníacos, de egoísmo, de codicia, de cinismo. Esos no. Ricos y pobres, chiquitos y grandazos, niños, jóvenes, ancianos, todos allí, los sellados por Jesucristo mismo en la frente espiritual. Y dice, ¿qué hacía esta gente? Dice, eran gente, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano, ropas blancas, santos, llenos de justicia, correctos, y qué más, con palmas, victoriosos, las palmas de la victoria del Domingo de Ramos, con palmas, victoriosos. Y qué más dice el 10, dice, clamaban, ¿qué decían a gran voz? ¿Qué decían? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahí está. Esto se engancha con el capítulo 4, el trono. La centralidad del trono veíamos en el capítulo 4. ¿Se acuerdan ustedes? Los que escucharon sobre el capítulo 4. Ahora en este capítulo se aclara, ese trono está compartido por el Dios Padre y el Cordero, por Jesucristo. Él es el centro. Jesucristo es el centro de esta segunda comunidad. Están convocados, reunidos en el cielo. Toda esta universalidad de gente, esta diversidad de gente, reunidos con seres otros celestiales también, ángeles, arcángeles, qué sé yo, pero todos concentrados, reconociendo la centralidad del Padre, pero del Cordero de Jesucristo, de ese Cristo que dio su sangre en la cruz, de esa sangre que ya estaba preanunciándose cuando esa sangre marcó los dinteles de la casa de los judíos, allá para el Éxodo, allá en Egipto. Sangre liberadora, sangre señal de nuevos tiempos, de un mundo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Y versículos 11, 12, ¿qué dicen 11? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Adoraron diciendo, 12, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Miren ustedes, esta gente que en los cielos ya tiene plenamente desarrollada su inteligencia espiritual, esa inteligencia espiritual que es tan escasa hoy en día en nuestra vida terrenal, tan escasa, pero tan indispensable. Allí en el cielo está desatada la inteligencia espiritual, porque ahí no se tiene más que clarísimo que a Dios, el Padre y al Hijo le pertenecen toda la honra y el honor, al Dios Trino toda la honra y el honor. No hay nada que regatearle, que viva Dios. Allí en el cielo habrán las verdaderas bombardas, allí en el cielo sí se sabrá reventar cohetes. ¿A cuánta gente le gusta que le revienten cohetes? Políticos corruptos que les encanta que les revienten cohetes, ¿correcto? Científicos que lamentablemente están haciendo un papelón hoy en día, científicos ateos, no todo científico es ateo, hay un buen sector de científicos creyentes de la verdad y lúcidos teológicamente, ¿correcto? ¿Sí?
y religiosos que les encanta que les revienten cohetes, religiosos no evangélicos y evangélicos también, lamentablemente, o que se llaman evangélicos, ¿correcto? Pero allá sí habrá que reventar cohetes con todo el merecimiento al Dios Trino, al Padre y al Cordero, al Cordero, al Cordero. Ahí están los seres espirituales allí reunidos con esta primera comunidad de fe que ahora está en esta segunda experiencia aquí, como segunda comunidad de fe, que es la misma que la primera, insisto, están rendidos ante la centralidad, no solamente del Padre, sino del Hijo, del Cordero. ¿Sí? Entonces, comunidad de fe, segunda comunidad de fe, universal y diversa, ¿correcto? Y para terminar, punto número 3, ¿qué dice? ¿Sí? Yo lo llamo acá, el número 3, lo llamo yo, le pongo el remanente de la promesa cumplida de Jesucristo. El remanente de la promesa cumplida de Jesucristo. Y acá entramos a hablar ya de la situación del remanente y su glorificación. La glorificación de este remanente, de la promesa cumplida de Jesucristo. Rápidamente leemos 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Qué interesante el lenguaje bíblico. Juan está, me imagino yo, estupefacto. El apóstol Juan está allá en la isla de Patmos, en destierro, prisionero por causa del evangelio del reino de Dios. Está estremecido. Y le preguntan a él, qué interesante, le dicen, oye Juan, a ver. ¿Sí? El 13, ¿quiénes son y de dónde han venido estos? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué tremendo! Esos son los sellados de la primera comunidad, sellados en la frente. Esos son los que hace un ratito veíamos en el segundo punto, en la segunda comunidad de fe, ya en el cielo, que saben que la salvación se la deben totalmente al Cordero, la salvación, la liberación, la eternidad con Dios. El bienestar, la verdadera felicidad, se la deben a Jesucristo, al Cordero inmolado. Pero ahora, ¿qué se está diciendo acá? Acá está bien claro. Acá bien claro está. ¿Quiénes son estos? Dice a 14 otra vez. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oiga, después de que Cristo vino a este mundo, estamos viviendo los tiempos apocalípticos desde que se fue Jesús. Todos son tiempos finales, casi más de 2000 años. ¿Y cuánta tribulación han vivido históricamente el remanente? O como remanente en su conjunto, como personas sueltas. Hoy día mismo la tribulación está. Ser testigo de Cristo Jesús no es común y corriente, no es algo nada sencillo. Es complicado, hay muchos riesgos. Hablar de Jesús en términos prácticos hoy en día no es nada fácil. Porque hablar de Jesús, por ejemplo, tiene que ver hablar de la justicia en el trabajo, hablar de la paz en el hogar, hablar de la verdad donde hay una sociedad mentirosa, donde la mentira se ha hecho una mentirocracia. Decir la verdad no es nada sencillo hoy en día y tantas cosas más. La tribulación se está viviendo en una u otra dimensión, a veces problemas de salud, como ahora la tribulación ya más generalizada para todos. Miren ustedes qué dice. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La centralidad de Jesucristo, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es decir, les da toda su cobertura. ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan del salmista, no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Correcto? ¿Y qué más dice en el 16, 17? Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, en una palabra, está hablándose acá ya del remanente, correcto, del remanente de la promesa
cumplida de Jesucristo, de la glorificación del remanente. Por fin, ahí está la promesa cumplida desde Abraham, desde Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa anunciada de un mundo nuevo, cielos nuevos, donde cuales morará, reinará la justicia, decía el apóstol Pedro. ¿Sí? Ya está cumplida la promesa, ya está cumplida la promesa. ¿Sí? Toda la Biblia habla de una promesa. Toda la Biblia habla de una promesa. Desde los profetas hasta los apóstoles, el mismo Jesús. Hablan de que hay algo por cumplirse. Habrá un mundo nuevo, un mundo diferente. El cielo es una realidad. Yo acá quiero, ya para terminar, recordar unas palabras de un caballero que leía siempre, un gran periodista peruano, comunista, ateo, y que sufrió mucho con la muerte de su esposa. Él murió a los 93 años, creo, no hace mucho, era un año. Y este periodista, ante su esposa, decía algo como esto: mi esposa fue tan linda y tan gran mujer y tan servicial, decía él. Ahora que ha muerto, quiero decir lo siguiente: si el cielo no existe, habría que inventarlo. Y alguien diría, hay tanta maldad también que si el infierno no existe, habría que inventar el infierno ante tanto pillo y sinvergüenza. Pero él decía sobre su esposa: si el cielo no existe, decía este comunista ateo, altamente calificado, genial en sus escritos, decía este periodista, famoso en el Perú y en América Latina, decía: si para gente como mi esposa, si el cielo no existe, habría que inventarlo. Qué pena que este caballero, César Lévano, con familia evangélica, él nunca pudo creer en que la dimensión celestial, claro que existe, y claro que está presentada en la Biblia, pero no como engaña muchacho, pero no como droga para que uno piense en el cielo sin pensar en la tierra. No. El cielo que anuncia la Biblia, el cielo que anuncia Jesucristo, comienza acá, en comunión con Jesucristo, promoviendo todo el consejo de Dios, amando a los demás, amando a Dios y al prójimo como uno mismo, interesándose por los que sufren, especialmente por más pobres. Qué pena que César Lévano no pudo creer esto. Claro que existía el cielo, y existe el cielo. Dios lo inventó, pero también inventó el infierno para los perversos y malvados que cada vez más actúan con un cinismo increíble, fuera y dentro también de las iglesias, lamentablemente. Hermanos y amigos, nos está ganando el tiempo, y debo decir entonces, evidentemente, este tercer momento, de ese remanente que ve la promesa cumplida de Dios, jamás podrá olvidar que valió la pena en esta tierra tener como centro a Jesucristo. Valió la pena que Jesucristo sea realmente el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Sí? En esta mañana entonces quiero terminar diciendo esto. Les invito a todos ustedes, creyentes y no creyentes en Cristo Jesús, revisemos nuestras vidas, iglesias también, revisemos la vida de la iglesia. Y miremos, ya en el cielo está clarísima la centralidad de Jesucristo. También en la tierra, pero en la tierra no es evidente todavía suficientemente. Que anunciemos a este Cristo incomparable, a este Cristo con un mensaje total y radical. Anunciémoslo y vivamos a este Cristo, vivamos su palabra. ¿Sí? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a honrar cada vez más, no solamente con palabras, con discursos, sino con nuestras vidas mismas, ahora que tanta falta hace, ¿no? Lo hagamos nosotros con sinceridad, los creyentes en Cristo Jesús, los sellados por Cristo Jesús. Seamos testigos de la grandeza, de la incomparabilidad de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias.